Aventureros, bienvenidos a Desafío Viajero. Hoy llega uno de esos programas que seguramente marcan una época en el canal. Ya lo hizo la anterior visita del coronel Pedro Baños a Desafío Viajero y en esta ocasión vamos a tocar uno de los temas que ha sido su cruzada durante los últimos años. Yo creo que cualquiera que seguimos al coronel Pedro Baños sabemos que el concepto de la hispanidad y lo que significa el sentirse hispano realmente goza de una gran importancia. Vamos a hablar en esta entrevista, en esta conversación con el coronel, sobre cómo fue la conquista, qué es lo que realmente ocurrió y no ocurrió, en qué consiste esto de la leyenda negra y por qué algunos españoles se han llegado a creer eso de que hay que pedir perdón, eso de que España fue muy mala durante la época de la conquista. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer ahora juntos los países hispanos, los 20 países hispanos? ¿Cómo sería el mundo con una hispanidad unida si hubiese una unión hispanoamericana? ¿Sería algo diferente? ¿Le gustaría o no le gustaría a estados como Estados Unidos, a Inglaterra, a China? ¿Qué es lo que opinarían? De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Desafío Viajero, porque el potencial que tendría la hispanidad no guarda parangón probablemente con ninguna potencia que exista en el mundo. ¿Listos? Comenzamos. Don Pedro Baños, ¿qué tal, mi coronel? ¿Cómo estamos? Pues encantadísimo, Luis, de volver a estar en tu programa, así que te lo agradezco enormemente. Contigo siempre es un placer, lo haces todo muy fácil, muy cómodo, así que un lujo estar ahí contigo. Bueno, lujo extremo el de estar aquí con Pedro Baños. Ya estuvo hace un tiempo hablándonos de la encrucijada mundial, uno de esos libros donde se establecían muchas soluciones a los problemas geopolíticos que siguen hoy en el planeta Tierra, siguen hoy causándonos estragos y muchísimas preguntas que yo creo que han sido ya resueltas en este libro. Pero hoy en todas las librerías tenemos Geohispanidad, el nuevo libro del coronel Pedro Baños que ya está en todas las librerías y que, oye, yo me lo he merendado en una semana prácticamente y la verdad es que a mí me ha enganchado y he visto aptitudes del coronel Pedro Baños que hasta ahora no había distinguido en ninguno de sus otros libros, ¿no? Que ahora comentaremos un poco. ¿Cómo se ha forjado la escritura de Geohispanidad, Pedro? Mira, verás, cuando me propuso la editorial Planeta escribir otro libro sobre ¿Mm? geopolítica, lo primero que me planteé es que no quería escribir sobre la geopolítica, podríamos decir, clásica, porque es que está todo pasando tan rápido, evolucionando tan sumamente rápido, y había algo que pensaba que yo mismo no dominaba, que no tenía suficiente conocimiento y que, sabes que desde hace mucho tiempo, pues como tú decías antes, yo llevo dándole vueltas a ese run run de la hispanidad, de por qué no nos hermanamos más, de por qué no construimos una verdadera comunidad reforzada y que tengamos una voz única en el mundo. Y dije, pues, ¿por qué no me meto en este tema, no? Entonces, esto empezó hace más de 2 años. Lo primero que hice fue pedirle a la editorial Planeta que me enviara todos los libros que tuviera sobre la conquista de América, sobre, en fin, todo el desarrollo luego del Imperio Español, los procesos independentistas. Y me mandaron más de 50 libros. Me mandaron todo lo que se había escrito en la editorial Planeta desde el principio, desde que existe. Más pues luego todos los libros que fui comprando yo. Ha sido una panzada de leer, porque hay que leer, leer, leer. Y además, curiosamente, había muchos datos que no voy a decir que fueran totalmente contradictorios, pero sí que en algunos casos había diferencias. Ya sabes que al final cada historiador también bebe de unas fuentes y unos pues ponían, no sé, por decirte algo, pues había, fue a combatir con 40 barcos, les decían, no eran 30, no, pues se enfrentaron 35. Yo he intentado buscar un poco el dato que me parecía más correcto, o a veces incluso hacer un poco la media, y si no lo tenía muy claro, está en las notas puesto. Este dato lo dice Menganito, pero Pepito dice tal, tal, el otro dice no sé cuánto, el otro tal, para que quede siempre absolutamente claro que, como habrás visto, hay infinidad de notas. Evidentemente, yo no soy historiador, no podía hacer un libro como hace algún historiador, sin una sola nota, porque yo necesitaba poner notas para darle esa fuerza precisamente histórica al libro. Luego también fui comprando mucho más libros, incluso algunos que eran muy difíciles de encontrar, que tuve la suerte de encontrarlos, algunos a través de, bueno, no vamos a hacer publicidad, pero algunas páginas en que se encuentran libros muy antiguos, y pude al final, pues a base de leer, y he de reconocerte, Luis, que me di cuenta que yo era el primer ignorante sobre esta temática, que conocía las cosas más básicas, más elementales, que había episodios
increíbles de heroicidad, de hombres, de mujeres, de todo lo que había significado, que yo no tenía ni la más remota idea, y lo digo así, me avergüenza de decirlo, pero es que tengo que decirlo, ¿no? Y luego ya sabes que al final, pues yo llevo una vida tremendamente ajetreada, pues escribía un poco alguna noche, iba poniendo notas, iba poniendo tal, iba sacando, por ejemplo, las extraía, eso hice como, no sé, como 100 páginas, no te exagero, extrayendo de cada libro. Yo tengo el vicio de subrayar todo y tomar muchas notas al margen, iba extrayendo las frases más importantes, que luego las he ido intentando reflejar también en el libro, de cada uno de los libros que iba leyendo, y construí como 100 páginas. Decía, pues de este libro, esta frase de tal, en la página tal, para luego referenciarlo todo bien, ¿no? Pero eso al final no es escribir el libro. Con todos esos retales que iba teniendo, pues al final, el verano pasado, me pasé 4 meses encerrado en León. Cuando digo encerrado, es encerrado, no salía ni a pasear prácticamente, ni a hacer, por supuesto, dejar de hacer deporte, que me costó un problema de salud importante, de decirlo, muy importante, dejar durante 4 meses de pasarme prácticamente todo el día sentado. Sabes que trabajo incluso casi de noche todo el tiempo, que duermo muy poco, y fue una paliza horrorosa, pero al final pues hemos conseguido sacar el libro adelante. Ese fue el proceso de construcción, pero sobre todo leer, que creo que es tan sumamente clave para todo, porque al final si no leemos, pues lo que está pasando, nos llevan al redil por donde quieren, ¿no? Y luego también desde el primer momento tuve la idea muy clara, Luis, y precisamente dado además que yo no soy historiador, por más que haya leído mucha historia, y de darle ese peso intelectual, por así decirlo, al libro, que es a través de 8 apéndices. Fíjate, ni más ni menos que 8 apéndices. Y encima tuvimos la gran suerte que esta magnífica historiadora de prestigio internacional, además es maravillosa en todos los aspectos, como persona, como profesional, que es Margarita Torres, que escribiera el prólogo, que esto ya es una grandísima suerte. Pero dentro de esos 8 apéndices hay personas destacadísimas de ambos lados del Atlántico, porque algo que me parece hasta triste decirlo es que ahora mismo hay más vocación hispanista en América que en la propia España. Ya ves cómo estamos aquí, lamentablemente, ¿no? Y esa fue la idea de construir este libro. Y fíjate, sobre todo con como diría yo, es como un canto, una loa de amor a España, de amor a la hispanidad, de que precisamente a través de la historia construyamos ese futuro, que es lo que pretende el libro. Pero claro, para ir al futuro hay que conocer bien la historia, porque si no, no podemos construir ese reforzamiento del hermanamiento. Y ese fue, bueno, no quiero enrollarme mucho más, porque si no ya no te dejo hablar en ningún momento. Es un poco la idea, que ya te digo, ha sido un esfuerzo muy grande, titánico, que además con los problemas de vista que sigo teniendo en algunos momentos, estuve a punto de tirar la toalla, no en algunos momentos, varias veces, porque me ha costado un esfuerzo horroroso. Porque claro, trabajaba con una pantalla gigante, además con la letra al 200%, que tenía enfrente, pero al lado tenía el ordenador portátil, trabajando con las 2 pantallas, y luego el atril con los papeles. Tengo papeles, no sé, ya los llevará la trituradora, no sé cuantísimos he llegado a imprimir de todas las versiones que iba teniendo, ¿no? Entonces, ya te digo, ha sido un esfuerzo titánico, pero creo que me recompensa, por lo menos personalmente, al margen de que se venda más o se venda menos, porque creo que he hecho una buena labor precisamente para culturizar de entrada los primeros a los políticos, empezando por los españoles, que ojalá les lográramos culturizar, porque yo no he falseado nada, también he puesto evidentemente las cosas malas que se hicieron, como no, ¿no? Pero lo que tenemos que valorar es que se hicieron infinitamente más cosas buenas que malas. Y sobre todo, si lo ponemos en comparación con otros imperios, Luis, que es de lo que luego iremos hablando, tú lo has leído y sabes que además yo no me corto un pelo. Y fíjate, y muchas de las referencias que pongo, por ejemplo, cuando hablamos de lo que han hecho pues en Filipinas o en Puerto Rico o en otras partes del mundo, lo pongo que incluso de autores estadounidenses, muy críticos con su propio país. Lo habrás visto. Entonces te quiero decir que creo que es el momento de contar las cosas como son, o toda la participación de los ingleses, con toda la mala uva posible que tenían, para que precisamente acabar con nuestro imperio español, en el que éramos todos hermanos, que éramos todos súbditos de la misma corona. Creo que eso es muy importante también señalarlo, Luis. Pero tú córtame cuando tú quieras, que como tenemos confianza, tú cuando quieras me cortas. Te voy a cortar, que te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú cuando quieras me cortas. No me atreveré porque la verdad es que creo que es un gusto escucharte, Pedro, así que oye, yo creo que todos nos quedamos embelesados simplemente dándote rienda suelta y que cuentes lo que te apetezca. Uno de los misterios que yo pensaba cuando leía el libro es, pero vamos a ver, si yo estuviera todas las semanas, prácticamente todos los días, al coronel Pedro Baños, con las entrevistas en el canal del coronel, que además tuve el honor de ser uno de ellos. Te veo en Horizonte.
en Cuarto Milenio, sin parar de hacer cosas en la Dana de Valencia. Y yo pensaba, ¿pero cuándo ha escrito este pedazo de tocho? Porque no estamos Pero hablando de un no, no libro de solamente 120 eso, doy páginas. doy cursos por internet, doy muchísimas conferencias, pero mira, Luis, yo es que te voy a contar el truco que tengo, que no se lo Ajá. recomiendo absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Mi truco es trabajar prácticamente las 24 horas del día. Mira, concretamente esta noche que he dormido 3, 4 horas. Pues creo que es lo que he dormido. Ayer tuvimos Horizonte, como tú bien has dicho. Cuando acabamos son las 2. Cuando quiero llegar a mi casa, casi ya las 3, entre unas cosas y otras, porque entre que sales, hablas un poco allí con la gente y tal. Luego, cuando vienes de los programas, vienes con un chute de adrenalina importante, que cuesta conciliar el sueño. Además, pues, yo siempre voy sin cenar, prefiero luego venir aquí, ya pues me tomo a lo mejor pues, un poco de leche, unas galletas, lo que sea, lo que me apetezca esa noche, ¿no? Con lo cual, cuando quiero dormir son casi las 4 o más de las 4, cuando quiero de verdad coger el sueño. Y hoy, concretamente, pues me he levantado a las 8 para a primera hora ya estar en el gimnasio, porque es algo que también intento mantener por encima de todo. Ya te dije, esos 4 meses que estuve encerrado, bueno, te voy a contar en confianza, ahora que no soy nadie. El médico de la familia me dijo, si sigues así un mes más, te quedarás en una silla de ruedas. Perdí toda la masa muscular, y yo tengo 64 años, no es una broma. Inmediatamente de que dejas de hacer deporte, el cuerpo es que se te desmonta, pero en un mes. Imagínate 4 meses sentado 18 horas o más sentado en una silla. Pero además, fíjate, lo que te decía, pierdes toda la masa muscular, te empiezan a salir, con lo cual como no tienes músculo, todo se apoya en la parte ósea, todo el peso, empiezas a tener problemas de todo tipo. Me costaba trabajo, y te lo podrían decir mis amigos de León, me costaba trabajo andar. O sea, andar más de 200 metros era un sacrificio, me tenía que sentar en un banco. Estar de pie más de 10 minutos ni de 5 minutos, es que no podía, me tenía que sentar. Si a veces que me costaba desde la silla, cuando me costaba las tantísimas, lo poco que dormía, si es que me costaba llegar a la cama. Y el cuerpo me pedía ya solamente estar tumbado y no moverme de ahí. Pues entonces sigo haciendo ese esfuerzo. Afortunadamente, a Dios gracias, me he recuperado prácticamente ya del todo. En el gimnasio tengo una gente encantadora. Pero gracias a un esfuerzo enorme, una fuerza de voluntad, ya digo, prácticamente sin dormir. Y encima, yo trabajo los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Todos los días. Mañana que es sábado, no voy a tener, precisamente no voy a hacer programa, excepcionalmente, pero porque un gran seguidor mío, que es tenor, me ha invitado a una zarzuela la que Vale la pena. canta él, y además lleva mucho tiempo detrás de mí, vive relativamente cerca de mí, nos encontramos de vez en cuando y ya no le puedo decir más veces que no, ¿no? Pero, por ejemplo, el domingo ya tengo otro programa con Francisco, el que hacemos de Noticias de la Guerra. Cuando acabe contigo, tengo otro programa especialmente sobre Siria, porque te quiero decir que yo no paro nunca, nunca. Entonces, yo no se lo recomiendo a nadie, yo no le recomiendo a nadie mi vida. O sea, mi único hobby o mi único momento de esparcimiento es ir al gimnasio, Luis. Claro, si cada vez me dicen, tienes que tener ayudantes, yo digo, entonces es que tendría que tener 4. 2 para los días de diario, para la mañana y para el día y para la noche, y otros 2 para el fin de semana, para el día y para la noche. Claro, ¿quién iba a aguantar mi ritmo? Desfondaría cualquiera. ¿De dónde saco la energía? Pues tampoco lo sé. Me imagino pues hasta que el cuerpo me aguante, hasta que el cuerpo dure y ya está. Entonces, cuando trabajas casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin nunca tener vacaciones desde hace muchos años, fíjate que te he dicho que en los meses de verano mi familia se fue de vacaciones y yo seguí encerrado escribiendo el libro. Así es como se hacen las cosas, Luis. No hay otra forma. Trabajo, trabajo y trabajo. Y gracias a eso, hoy tenemos este libro. Cornelio, si entramos un poco en harina, y fíjate que cuando cogemos tu libro, insistes muchas veces en que no es un libro de historia, que no eres un historiador, lo cuentas, lo dices varias veces, pero es verdad que prácticamente la mitad del libro es la historia de la conquista y qué es lo que ha sucedido pues prácticamente hasta el siglo XIX en esa relación entre España, Hispanoamérica y Filipinas, ¿no? Y fíjate, me impresiona mucho cómo se cuenta todo el asunto de la conquista, lo detallado que está realizado. Y aquí hay un tema muy importante, porque creo que cojamos titular, que cojamos, y sobre todo de determinados medios, nos van a llover palabras y frases como la masacre española en Hispanoamérica, cientos de miles de muertos por parte de los conquistadores españoles.
Así se consiguió la conquista de América, matando y masacrando. Pero lo que nos vamos a dar cuenta, y me gustaría que nos hicieras una pequeña reflexión, es, primero, que fueron unos cuantos cientos de españoles en las primeras etapas de la conquista, en la época de Pizarro, en la época de Hernán Cortés. Segundo, que gracias a la política de estos primeros conquistadores se consiguieron alianzas con los enemigos de los imperios principales, de los mexicas en México, en Tenochtitlán, o de los propios incas con el asunto de Pizarro, etc. Y sobre todo, que también había alguien o un grupo con el que nadie contaba, que son los africanos, que yo es una cosa que he descubierto gracias a tu libro. Es decir, la pregunta sería, ¿fueron los españoles los únicos que intervinieron en la conquista de América, los que realmente conquistaron América en exclusiva? Sí, además muchas veces cuando se habla, por ejemplo, la conquista de México, en realidad no es el México actual, ni muchísimo menos, ¿no? Si vemos en un mapa, que hay algunos mapas que lo explican muy bien, o sea, que era una pequeñita parte de lo que actualmente es México, ¿no? Pero efectivamente, aquella conquista se hizo ayudado por todos aquellos que estaban subyugados, oprimidos, devorados físicamente por los grandes imperios. Entonces, evidentemente, no fue solamente una obra de unos pocos españoles, que además inmediatamente se hermanaron con todos, que eso es lo más importante. Se produjo un mestizaje prácticamente instantáneo, porque la primera que fomentó ese mestizaje ya fue Isabel la Católica. Entonces, cuando aquí se hablan auténticas barbaridades. Tú sabes que la inmensa mayoría, es verdad que hubo combates, por supuesto que hubo combates, y algunos tremendamente fieros, y fieros, fíjate, en toda la zona de lo que hoy es Chile, incluso Argentina, con los mapuches, con los araucanos, unos guerreros muy fieros, muy valientes, impresionante, ¿no? Claro que hubo combates muy duros, pero sobre todo hay que pensar que aquello fue algo que no estaba previsto. Aquello fue que de repente alguien que pensaba llegar a las Indias orientales por un camino más corto, de repente se encuentra con otro continente, que fíjate que Colón, incluso cuando fallece, no tiene claro ni siquiera dónde ha llegado, que se encuentra con otros seres humanos, con otras personas, y allí se producen, pues como había combates aquí también en Europa, entre distintas facciones, pues exactamente igual. Lo que pasa es que es verdad que además cuando dice, claro, es que llevaban las armas de fuego, ahí explico lo que era cargar entonces un arcabuz, que mientras tú cargabas un arcabuz, un indígena bien versado en el arte del arco te había lanzado 20 flechas. Claro. ¿Qué estamos contando? Claro. A lo mejor la primera vez que oían el ruido del trueno, a lo mejor les impresionaba y salía corriendo. La segunda vez ya no salían corriendo. Te pasa igual con los caballos. La primera vez veían aquel animal nuevo y les podría sorprender. Cuando ya se habían acostumbrado, 2 o 3 días más tarde, aquello ya no era algo relevante que significara una modificación absoluta del combate, ¿no? El combate se da porque precisamente van miles o decenas de miles de indígenas que ya vivían allí para enfrentarse con el gran imperio dominante, el gran imperio opresor, fueran los mexicas o fueran los incas, nos da exactamente igual, ¿no? O los aztecas. Te quiero decir que esa es la auténtica realidad. Entonces, claro, que es lo mismo cuando dice matamos a no sé cuántos cientos de miles. Tú sabes que, lamentablemente, muchas de las enfermedades, las muertes se produjeron por enfermedades, que ellos allí no estaban inmunizados frente a las enfermedades que nosotros llevamos. Y, ojo, también ellos nos transmitieron enfermedades a los que llegábamos desde Europa, que también lo pongo en el libro. Pero también tenemos que ver todo lo positivo, todo lo que nosotros aportamos y lo que ellos nos aportaron a nosotros, que con eso es lo que nos tenemos que quedar. ¿Que hubo gente mala en aquellos años que no cumplía con las directrices de la corona, del imperio? Por supuestísimo. Pero Luis, es que hoy no tenemos gente mala, no hay criminales, no hay asesinos, no hay violadores, no hay salvajes. Por supuesto. Pues imagínate hace 500 años, evidentemente. Ahora, que la voluntad de la corona, la voluntad del imperio fue siempre que todos aquellos personas de los lugares que se iban descubriendo pasaran a ser un súbdito de la corona, del imperio, con igualdad de derechos y obligaciones, no debemos tener ninguna duda. Es que es más, cuando viene el Colón, después del primer viaje, cuando regresa del primer viaje, y viene con indígenas que había capturado y se los presenta a Isabel la Católica, que lo pongo en el libro, recuerda que ¿qué le dice Isabel la Católica? Libéralos inmediatamente. En mis territorios, todos aquellos territorios que vayamos descubriendo, no serán esclavos, no serán esclavizados, serán súbditos de la corona. ¿Eso qué otro imperio lo hizo? No lo hizo ninguno. Pero además,
tú sabes cuando decimos a eso, el derecho de los trabajadores, los derechos humanos. Pues ahí tenemos las leyes de Indias, donde ahí explicamos cómo se protegían los derechos de los trabajadores, de los derechos de los mineros, los derechos de las mujeres embarazadas. Pero por favor, es que todo eso nadie lo va a poner en valor. Lo que pasa es que, tristemente, éramos tan buenos, éramos tan poderosos, que nos tenían mucha envidia. Y como no nos podían vencer en el campo de batalla, nos colgaron el San Benito de la leyenda negra. Y lo triste es que todavía ha perdurado hasta nuestros días, y lo triste fue los españoles que no solo la interiorizaron, sino que se han dedicado y se dedican todavía a difundirla, sin ninguna justificación, porque la mayoría de ellos son absolutos ignorantes de la historia. En el libro tú habrás leído que yo no falseo nada, tampoco creo una historia maravillosa, edulcorada, de que nosotros éramos ángeles divinos, ni mucho menos. Éramos seres humanos que nos encontramos con otros seres humanos, pero que desde el primer momento se produjo este mestizaje. ¿Algún otro imperio ha hecho ese mestizaje? Pero si hasta los años 60 del siglo pasado estaban prohibidos los matrimonios mixtos interraciales en Estados Unidos. Por favor, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Entonces, eso es lo que tenemos que poner en valor, Luis, porque creo que nos debemos querer más precisamente a través de un conocimiento exhaustivo, serio, profundo, riguroso de la historia. Esa es la clave. Ya te digo, dentro de mi humildad, y efectivamente 300 páginas son de historia, aproximadamente dentro de las 608 que hay, pero el resto es precisamente a ver cómo construimos ese futuro basándonos en la historia precisamente, lo que nos ha aportado la historia, entre otras cosas, ese elemento tan rico, tan sumamente poderoso como nexo de unión, que es el español. El español. ¡Qué maravilla! Pero como ponemos ahí, más de 500 millones de personas que lo hablan como lengua materna, más todos los que lo hablan con mayor o menor grado de fluidez. Estamos hablando que solo en Estados Unidos hay más de 60 millones de personas que hablan español, que se entienden en español, pero qué maravilla si lo que tenemos ahí, por favor. Ya nos gustaría en Europa podernos entender los 500 millones de personas en un solo idioma, porque en Europa, no nos engañemos, Luis, tenemos una verdadera torre de Babel. Esto es una torre de Babel que está sujetándose, vamos, con palillos, que cualquier día se viene todo abajo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia con lo que somos nosotros? Y hay quien dice, mira, si me permites, ya con eso ya termino. Tú fíjate cuando hay quien dice, pero esto, por favor, con la distancia que hay entre América y España y tal. Y yo le digo, ¿distancia? Hoy, con la tecnología, tú y yo estamos a unos cuantos kilómetros de distancia, Luis. Y estamos hablando y estamos como que estuviéramos aquí tomándonos un café juntos. Entonces, ¿qué distancia? Pero si hoy en día no hay distancias precisamente con todo lo que permite la tecnología, y si te hace falta coges un avión y en pocas horas estás en América. Entonces, eso, a distancia habría entonces, hace 500 años, efectivamente, en lo que llevaba la travesía, ¿no? Pero hoy, por favor, tú fíjate si se pueden hacer cosas, y lo que digo, si nos hemos logrado hermanar en Europa, con todo lo que nos diferencia, que es mucho más que lo que nos une, no nos engañemos, imagínate si no lo podemos hacer todos los hermanos que pertenecemos a esta civilización hispana, que tenemos infinitamente más cosas que nos unen que las que nos separan. Totalmente. Y este comentario que acabas de hacer, habría que decírselo a esta persona que no tiene fe en que no, es que bueno, estamos demasiado lejos, ¿no? Habría que decirle, yo por ejemplo que vivo en Valencia, cojo un avión y en hora y media estoy en Marrakech. Ahora bien, cojo un avión y más o menos en unas 10 horas estaré en Bogotá. ¿A quién me voy a sentir más unido? ¿Al colombiano o al marroquí? Y nos separa un océano de distancia, pero sentimos esa unión que no sentimos con el que está justo a las puertas de nuestra casa, ¿no? Y fíjate... Perdóname, tú precisamente que eres un viajero empedernido, que tienes tu magnífico programa precisamente sobre viajes, que espero que vuelvas también alguna vez por el canal. Pero mira, fíjate, Luis, tú lo has dicho. Tú cuando bajas de la escalerilla del avión en América, tú te sientes en tu casa, porque la grandeza que significa hablar el mismo idioma, pero ya no solamente el mismo idioma, tú al final una cultura, tú incluso un pasado religioso, porque seas ahora practicante, no seas practicante, o seas más o menos creyente, pero es algo que tienes ahí en tus genes ya, en tu ADN, que eso no va a cambiar, ¿no? Cuando tú vas a Europa, dices, pero madre mía, pues aquí no me puedo entender con nadie, como no sé en inglés o en francés, ¿no? Pues aquí no me puedo entender con nadie. Entonces, hay países que además es que no nos une nada, ni nos une la historia. Hay algunos que sí, ¿no? Puede ser el caso de Austria, que fuimos parte del mismo imperio, pero hay algunos que no nos unen ni la historia, ni nos une la lengua, ojo, y no nos une la religión.
porque no olvidemos que ellos son otra rama del cristianismo, ese protestantismo, que serán luteranos, serán calvinistas, lo que sea, y eso ha modificado sensiblemente su visión del mundo y de la sociedad, que también lo pongo en el libro, ¿no? Lo pongo muy brevemente, porque no es lo mismo el que cree que efectivamente nosotros aquí seguimos todavía pensando eso de que ser rico es poco menos que es malo, porque eso es más difícil que un camello pase por el ojo una hoja que un rico entre el reino de los cielos, pero ellos en cambio es todo lo contrario. Sabes que para el protestante en general, especialmente para los calvinistas, el rico es que está tocado por la gracia de Dios. Fíjate si es que son mentalidades tan diferentes, ¿no? Y el pobre es el que debe ser marginado de la sociedad porque es una carga poco menos que para la sociedad. Y luego, pero es que es como tantas cosas, y fíjate, el tema del idioma. Tú puedes ir aquí a muchos países y dices, pero es que, no sé, con algunos países y no tan lejanos, ¿qué nos une realmente? ¿Qué nos une? En cambio, tú vas allí y dices, es que nos une todo. La prueba está que cuando vienen aquí nuestros hermanos hispanoamericanos, la integración es prácticamente instantánea. Prácticamente instantánea. Y hay quien dice, ¿también vienen malos? Digo, claro, y hay malos en España y en todos los sitios, por supuesto, y muchas veces si vienen malos es por nuestro exceso de tolerancia y por la lasitud de nuestras leyes, que no nos olvidemos. Pero la inmensa mayoría, y también hay que subrayarlo, Luis, la inmensísima mayoría de nuestros hermanos hispanoamericanos que vienen a España como emigrantes, vienen con honradez, vienen a labrarse un futuro, vienen a aportar, vienen a cotizar, la inmensa mayoría de ellos. Cuando hay otros tipos de migrantes que no vamos a citar, y además ahí están las estadísticas, que lo que vienen es aprovecharse muchas veces de nuestro sistema social, ¿no? Hay de todo, evidentemente es muy variado. Pero cuando tú ves a nuestros hermanos panamericanos, la integración, intentan ellos que la integración sea la máxima posible y normalmente se produce. ¿Cuántos matrimonios mixtos no hay? Si cuando vienen a verme las firmas de los libros me quedo asombrado, que te podría dar detalles, si a lo mejor una cuarta parte de los que vienen son matrimonios mixtos. Y además o tienen un hijo que está casado con una hispanoamericana, en fin, eso es lo más habitual, ¿no? Entonces, esa es la grandeza que tenemos, Luis, claro. Y que tenemos que saber aprovechar y exportar precisamente esa grandeza. Fíjate, cuando pensamos en cómo Roma conquistó Hispania, cómo se produjo esa romanización del territorio español, vemos que en tu libro, en Geohispanidad, haces esa misma analogía respecto de lo que España hizo con los países hispanos. Sin embargo, parece que no nos ha llegado ese mismo concepto. Parece que enseguida llega la rumorología de si los países hispanos pertenecían a Castilla, de si había colonias. ¿En realidad esto fue así? ¿O qué relación había entre Castilla, entre España y los estados conquistados? Mira, es muy bueno esto de ¿cuándo era España? Ayer inmensísima, maravillosa Margarita Torres, la que ha escrito el prólogo, sabes que aquí hacemos un programa con ella muchas semanas. Intentamos que sean todas, pero ella tiene también mucha carga de trabajo y lamentablemente no puede ser. Esos programas que hacemos de historia, la cara oculta de la historia. Y precisamente contaba ayer ella que ya en el siglo XIII a los procedentes de España, en otras partes del mundo, nos llamaban españoles. Yo solamente digo eso. Los procedentes de Hispania nos llamaban españoles, y lo cuenta Margarita Torres, ni más ni menos. Pero no olvidemos qué nombre ponen a una isla nada más llegan los españoles. La Española. Será por algo, ¿no? O sea, claro. Aquí todavía hay quien duda de que no existía España como tal, ¿no? Eso es lo primero. Pero luego, mira, una vez más, lo que tenemos que pensar es el esfuerzo que se hace desde el principio precisamente por ese gran hermanamiento. Pero, perdona, que es que me habías hecho una pregunta muy concreta que ahora mismo se me está pasando. Sí, ¿Me habías sí. Te estaba preguntando por qué se considera esto de si hubo si fue una colonia, si pertenecían los territorios conquistados a Castilla. ¿Esto era así? Eso es. Mira, ¿qué sucede? Lo primero es verdad que hay una bula papal que dice que esos territorios se incorporan, ¿no? a la corona. Bien, vamos a dejar ese tema incluso. Vamos a ver, para que exista una colonia tiene que existir una metrópoli. Una metrópoli que es la depredadora, lo que se llaman los imperios depredadores, la expresión no es mía, como bien pongo en el libro, los imperios depredadores, que lo que hacen es que esos territorios que van conquistando se convierten en solamente un territorio a explotar, un territorio a depredar, para obtener sus recursos, para tener incluso esclavos, para servir a la metrópoli. Una metrópoli que efectivamente les mantiene en un nivel inferior
que no les da ningún tipo de privilegio, sino todo lo contrario, se lo quita, que les impide, como hacían los ingleses, por ejemplo, que negocien con ningún otro país o potencia que no sea la metrópoli, para tenerles totalmente sometidos. Eso es una colonia. La diferencia, una vez más, hemos de pensar que esos virreinatos, allí todas las personas que habían eran súbditos del mismo imperio, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Con lo cual eso no se puede considerar una colonia. Y no solamente eso, cuando aquí se habla, es que sacamos todo el oro y toda la plata de América. ¿Se sacó mucho oro? Sí. Fíjate, ahí lo ponemos los datos. Todo el oro que se sacó durante estos 300 años, ¿sabes?, que es menos del que se extrae ahora mismo anualmente de algunos de los países de América por empresas anglosajonas. El dato que acabo de dar es demoledor, pero no solamente eso. No olvidemos que los españoles, por así decirlo, la traíamos a Europa, el quinto real, lo que se daba a la corona era el quinto real. Es decir, el 20% de lo que se extraía. El 80% se quedaba allí. La prueba está en el patrimonio de la humanidad que existe en América, que no hay en África, que no hay en Asia, no hay donde estuvieron otros colonizadores, que tenían verdaderas colonias. Es que Bélgica, el rey Leopoldo II de Bélgica, creó mucho patrimonio de la humanidad en el Congo belga, la actual República Democrática del Congo. ¿Tú has estado allí? ¿Tú has visto algún patrimonio de la humanidad que crearan? Así podíamos seguir con tantos. Oye, todo África, no olvidemos que quitando Etiopía, el resto de los otros 53 países fueron colonias, verdaderas colonias, que se las reparten los europeos en la cumbre de Berlín de 1884-85. Eso eran colonias. Colonia era la India. ¿Qué construyó allí? Además del ferrocarril, porque le interesaba, ¿qué construyó allí los ingleses? ¿Qué construyeron los ingleses? ¿Hubo muchos matrimonios mixtos? ¿Cuántos oficiales ingleses se casaban con indias? Entonces te quiero decir que eso es lo que tenemos que ponernos una vez más en valor, ¿no? Pero primero hay que conocerlo, evidentemente. Pero luego piensa que ese dinero que se dejaba allí en América sirvió para construir más de 800 hospitales, Luis. Más de 300 el primer siglo, en el siglo XVI. Pero ¿tú crees que había alguna necesidad de ello? Pero evidentemente no. Es más, hospitales que había específicamente para los indígenas, para tratar enfermedades que ellos padecían de manera muy especial. Eso no lo ha hecho ningún otro imperio. Más de 30 universidades, desde el primer momento. El debate de cuál es la primera, deja de ser la primera, pero fíjate, al poco de llegar se estaba construyendo la Universidad de Santo Domingo, que por cierto, todavía existe. Yo he estado allí, he estado en la sala, la sala principal con el rector en su despacho, y allí tienen las banderas de España, de República Dominicana, unidas. Entonces te quiero decir que eso es lo que tenemos que poner una vez más en valor. Eso no lo ha hecho ningún otro imperio. Tú sabes que has leído el libro, ahí te pongo todos los datos de cuándo se construyeron las demás universidades que eran para los conquistadores, que eran para los colonizadores. Eso es lo que tenemos que entender. Que ya te digo, que se cometieron tropelías, por supuesto, pero como hoy se siguen cometiendo tropelías, lamentablemente, en tantas partes del mundo, que tú lo conoces muy bien, que dar muchas vueltas precisamente por todos los países y las zonas más conflictivas. Por supuestísimo, pero que la voluntad que había por parte de lo que podíamos llamar la administración en aquel momento era todo lo contrario, era así. Mira, ya allá como el año 1570, Felipe II ordena a todos los obispos americanos que todos sus clérigos respeten al máximo la vida y la dignidad de los indígenas. Y no solamente eso, sabes que de hecho, lo pongo también en el libro, llegaron a crear una especie de campos refugios precisamente a aquellos indígenas que eran a lo mejor maltratados por parte de algunos, de los conquistadores o de los que estaban asentándose, que a lo mejor no eran personas que cumplían con las directrices que se les daban, y se les refugiaba precisamente para protegerles. Y tenemos el caso de las lenguas. ¿Alguna otra nación explotadora, depredadora, otro imperio, se preocupó de las lenguas originarias, de las lenguas aborígenes? ¿Qué hicieron aquí los dominicos y otros religiosos? Inmediatamente, según llegaban, crear gramáticas para que esas lenguas se perpetuaran eternamente. Y por eso se hablan hoy en día. Pero si hay países cuando dicen, es que cometimos un genocidio. Pero si hay países como puede ser Bolivia, que ¿cuánto? ¿El 60% más de la población son indígenas?
¿Dónde está el genocidio? Mira, aquí les suelo contar una anécdota de Marcelo Gullo, que es una de las personas extraordinarias, maravillosas, que tuvo la gentileza precisamente de participar en el libro, en uno de los apéndices, de prestigio más que internacional. La primera vez que le conocí yo decía, pero qué rabia me da, y me maravilló, ¿eh? La primer vídeo que vi hace ya muchos años de él, digo, que tenga que venir un argentino a defender a España. Digo, ¿qué es que esto es el cómo? Es que no va a haber españoles que defiendan España, empezando lo que deben defender nuestros políticos, que parece que van en la dirección totalmente contraria. Pero mira, cuenta una anécdota que yo creo que es absolutamente ilustrativa. El Marcelo Gullo, que un día se encuentra con Evo Morales, que sabes que esa corriente que hay de, oye, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, y le dice eso, le dice Evo Morales a Marcelo Gullo. Oh, es que yo hubiera deseado que nuestro país hubiera sido conquistado por los ingleses. Y le dice Marcelo Gullo, pero señor Morales, presidente, ¿usted no se da cuenta de que si hubieran sido conquistados por los ingleses, usted no existiría? Es que eso es lo que tenemos que ver. Sí. Es que es así exactamente, Luis. Esa es la realidad. Entonces, lo que pasa es que el problema, mira, desde el principio hemos tenido malos gobernantes, muchos malos gobernantes. Y seguimos teniendo gobernantes que no defienden España. Cuando nos ataca, sea el señor López Obrador, la señora Sheinbaum, el señor Maduro, quien sea, dicen estas cosas que tenemos que reparar de hace 500 años, lo que pasó hace 500 años, como si nosotros le pidiéramos a los romanos que repararan toda la plata que se llevaron de León, ¿no? De allí, el oro de las médulas. Bien, te quiero decir que aquí no hay nadie que salga contando lo que tú y yo estamos contando ahora mismo, Luis. Es que, entonces, ¿para qué tenemos a los políticos si no defienden a su propio país? Que tienen que decir, no, esta es la narrativa, voy a sacar una buena contranarrativa, que además ni siquiera lo tienen que hacer ellos. Tendrían que personas, que no soy yo Pedro Baños ni mucho menos, mucho más solventes, más capaces que yo, historiadores de grandísimo prestigio, decir, oiga, esto no fue así, fue de esta forma, de esta forma y de esta forma. ¿Cometimos errores? Sí. ¿Se cometieron tropelías? Sí. Pero en general fue mucho más, infinitamente más positivo que negativo. Eso es lo que tenemos que ponernos en valor de una vez por todas. Y lo triste, Luis, es que aquí hay políticos que, como sabes, que llegan y dicen, este museo, vamos a poner aquí una placa de que fuimos unos genocidas y que vamos a no sé qué y vamos a pedir perdón y nos tenemos que poner de rodillas. Y digo, pero, ¿cómo se puede ser tan insensato? Por amor del cielo, ¿cómo se puede ser tan insensato? Y además, como queda tan claro en la obra, porque hay un capítulo dedicado a la leyenda negra y se explica punto por punto qué es lo que ocurrió y cuáles son las fake news que en aquella época se propagaron por parte de Alemania, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Países Bajos, bueno, y por no hablar de Bartolomé de las Casas, que también el hombre se las traía, ¿no? Sí, y lo sustentas, Pedro... Pero Luis, sí. pero perdona, pero era porque nos temían, porque nos tenían envidia. Entonces, como no nos podían vencer en el campo de batalla ni con todo lo que significábamos, pues claro, pues como pasa hoy, pues te cuelgan un San Benito y te dicen, pues usted es no sé qué y usted es no sé cuánto y pertenece al grupo no sé qué y tal. Hay que descalificar de alguna forma. El problema es que efectivamente, y además se apoyan en una obra como la de Bartolomé de las Casas, que probablemente a lo mejor vamos a pensar que lo hizo con toda la buena intención, para proteger precisamente a los indígenas y que no se cometieran atropellos con ellos. Pero luego también probablemente haya que cargar a las tintas oye, pues a todo mundo le gusta llamar la atención, ¿no? Y a lo mejor a él también. Pero el problema, una vez más, ya no es que te ataquen, es que no nos hemos defendido, es que no nos hemos sabido defender. Pongo otro caso, por ejemplo, que lo habrás leído también con detalle, el de la Inquisición. Cuando aquí dicen, los inquisidores españoles, los peores de Europa, los grandes asesinos que mataron no sé cuántas mujeres. Cuando damos los datos exactos, dices, pero por favor, fíjate, cuento hay una cosa muy interesante que también a lo mejor te ha llamado la atención. Esto, fíjate, un día, hace ya tiempo, a lo mejor más de un año, iba en el coche, que a mí me gusta siempre ir oyendo la radio, y oí que entrevistaban a una chica, creo que es una chica joven, ¿no? Pues sí, la he visto luego en... Joven para mí, claro, ya sabes que tenemos la debilidad de que todo aquel que tiene menos 5 años, perdón, 10 años menos que nosotros, le llamamos joven, ¿no? O el chico. Bueno, así que imagínate. Bueno, una historiadora de aquí de España que contaba que afortunadamente teníamos libros de la época de la Inquisición en España que no existen en el resto de Europa, Luis, que no existen en el resto de Europa, porque decía que aquí era mucho más benigna la Inquisición y es verdad que habrá libros donde hayan tachado ciertas palabras, hayan arrancado alguna hoja, pero el libro está. En los demás países de Europa los quemaban, los destruían, no existe ni ese libro. Y aquí existen en nuestras bibliotecas.
Tú fíjate, luego ya la ves que pongo ahí los artículos de la prensa, la fui a buscar, luego ya me quedé con el nombre, la fui a buscar en los artículos que había escrito. Es que una vez más, pero ¿por qué no leemos y nos queremos mucho más y nos ponemos en valor? Eso es lo que creo que es lo que debería ser tan importante. Fíjate, lo dices tú, la leyenda negra, pues fíjate que si el de Felipe II, que le dicen todo tipo de barbaridades. Es que en aquel momento Felipe II... Que en tu libro demuestras que todas son falsas, todas. Claro, pero es que además, tú fíjate que ves que además lo que te digo, todo está referenciado, todo no tiene montañas de referencias de los principales historiadores. Lo que te digo, de aquí, de América, tanto del sur como del centro como del norte. Pero es que en aquel momento Felipe II era la persona más poderosa del mundo. Y como no se le podía destruir, empezando por militarmente, pues había que sacar este tipo de barbaridades. Claro, los Orange, toda esta gente, ¿no? Pero dices, ¿pero por qué nos hacía una buena contranarrativa? Nunca la hemos hecho. Y seguimos. Lo triste es que seguimos sin hacerla, Luis. Y tenemos que pelear por lo nuestro. Tenemos que pelear por consolidar esta hispanidad. Tenemos que de verdad dar la batalla cultural, la batalla del relato, que es lo que nos falta, la batalla del relato, que es tan importante y más hoy en día. Entonces, es verdad que cada vez hay más personas que se animan a ser hispanistas contando la verdad, una vez más, lo bueno y lo malo. Y fíjate, me imagino que también hablaremos de ello, estos que ahora quieren volver a España. Volver a España. Sí. Volver a España. Que mientras aquí parece que... Los reunificacionistas. Que fíjate, claro, es que aquí estamos dando muy mal ejemplo, porque ¿cómo podemos hablar de unidad cuando aquí hay muchos que están hablando de a ver cómo rompen España en 4 trozos, ¿no? O en 20. Pero fíjate, por ejemplo, el caso más llamativo es el de Puerto Rico. Que ves que cada vez hay movimientos más fuertes. Ya digo, yo compré libros, o sea, me hice con libros, algunos de casualidad, que eran rarísimos, extrañísimos, como ya te digo, que por ejemplo, de todos estos movimientos reunificacionistas, que no sé si a lo mejor habrán vendido 200 ejemplares de ese libro, por decirte algo, pero a lo mejor alguno más, ¿no? Te decir, pero que no son libros conocidos, ni mucho menos, ¿no? E incluso la edición pues, es bastante, incluso un poco deficiente, se ve que es casi artesanal, pero que probablemente espero que precisamente les conozca mucho más a través de este libro y venda muchísimo más ejemplares, que quieren ser una provincia más de España, que quieren una comunidad autónoma, una provincia de España. Porque entre otras cosas, como pasó a los filipinos, donde se produce la verdadera barbarie, lo verdadero genocidio, es después de la independencia. Hay cuento con pelos y señales, por cierto, contado por un historiador estadounidense de todas las barbaridades que cometen los estadounidenses en Filipinas. Pero Puerto Rico, fíjate, ahí lo pongo lo mismo con todo lujo de detalles, de cómo lo convierten poco menos que en un gran laboratorio que realizan experimentos médicos que no realizaban en otros lugares, les tienen de ciudadanos de segunda o de tercera, prácticamente sin ningún derecho, cómo intentan que se pierda el español y la lucha que hay por parte de los puertorriqueños para no perder el español, que obviamente les querían imponer solamente el inglés, que creo que es más que elogiable, pero también hay estos movimientos, en menor medida, tanto en República Dominicana como en Cuba, que hay que tenerlos en cuenta. ¿Y por qué no? No olvidemos que República Dominicana, allá a mitad del siglo XIX, volvió a ser española durante unos años, que además, precisamente, el otro día, el que fue el general de ejército, GEME, jefe de Estado Mayor del Ejército, don Luis Alejandro Sintes, me envió, porque ha leído el libro, y me envió un libro que había escrito él precisamente sobre ese momento en el que República Dominicana vuelve a ser española a petición suya, Claro, y se enfrentaron, obviamente, pues con los de siempre, con Estados Unidos, que estaba detrás, que no le interesaba en absoluto, ¿no? Claro. Tú fíjate si hay cosas bonitas que contar. Y además, yo se lo dije al general de ejército, al general Alejandre, se le dije, qué pena mi general, porque lo hubiera puesto evidentemente también en la bibliografía, ¿no? Para que se hubiera conocido este libro tan extraordinario, es la obra que había hecho tan buena. Entonces, te quiero decir, Luis, que es que hay tantas y tantas cosas, y las cosas que me habré dejado en el tintero. Piensa que yo he leído libros de más de 1000 páginas, y te digo que me habré leído más de 100 libros. Evidentemente, la parte de la historia la he comprimido en 300 páginas, pero sobre todo he querido referenciar también aquellos episodios que son más desconocidos. Obviamente, la leyenda negra tenía que estar. Pero ¿qué es más desconocido? La intervención de los ingleses y la masonería precisamente en todos los procesos independentistas. Ahí está detallado. Pero no solamente eso, lo que hablamos, lo de Puerto Rico. No hay muchos libros que hablen sobre lo que pasó en Puerto Rico.
ni tampoco ni siquiera en Filipinas, que también les hemos dejado de lado, ¿no? Entonces, y también ya sabes que hay una parte que es sobre todo esa vocación que tiene Álvarez Durántes, otra de las personas que escribe, que es una persona destacadísima. Es muy discreta, pero no os podéis imaginar el peso que tiene en España, que habla precisamente de la iberofonía, de unirnos más allá de solo los hispanos, sino también unirnos con todo el mundo lusófono. Entonces ya seremos más de 1.000 millones de personas. Y algo que no nos debemos olvidar, de otros hispanos que no están en América, que son el Sáhara Occidental y que son Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, todavía hace ahora 10 o 15 días, saliendo bajándome del AVE en la estación de Málaga, una chica, lo mismo, una chica, vamos a decir una chica, más joven que yo, una chica negra, guineana, me vino a saludar en un español tan bueno como el tuyo y el mío, Luis. Sí, perfectamente. No olvidemos también esa parte importante. Pero si es que tenemos, incluso tú sabes que en el norte de Marruecos hay mucha gente que habla español con absoluta fluidez, que tú has estado por allí también. Es más, allí algunos de los colegios principales dan clases en español, que son los colegios más elitistas, ¿no? Entonces, y más de uno. Entonces te quiero decir que tenemos un potencial enorme que no se está aprovechando lo suficiente. Es verdad que, por ejemplo, en Marruecos está el Instituto Cervantes en distintos lugares, que yo he estado con ellos, pero claro que se podían hacer muchísimas, todavía muchas más cosas. Pero tenemos primero estar convencidos nosotros de ello y luego, claro, intentar primero hermanarnos un poco más dentro de España, que nos hace mucha falta para dar el ejemplo positivo a los demás, porque claro, si aquí estamos rompiéndonos, vaya ejemplo que estamos dando al resto del mundo, ¿no? Claro. Tú interrúmpeme cuando tú quieras, Luis. No me dejes hablar, sabes que me pongo muy pesado. Me ha llamado mucho la atención, mi coronel, el asunto que estabas comentando de los reunificacionistas, ¿no? Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, que se tratarían de constituir como comunidades autónomas con un régimen semejante que tendría Canarias, ¿no? Y esto me ha llamado muchísimo la atención. Eso es. Pero claro, llegamos al punto crítico de todo esto, porque al final esta obra va enfocada en crear una unión iberoamericana o hispanoamericana. Claro, yo aquí el problema que veo siempre es cómo nos ponemos todos de acuerdo. Si tenemos políticos como los que tenemos aquí, que por supuesto no se ponen de acuerdo directamente entre ellos, ¿no? Porque claro, estamos hablando de 20 países hispanos. La burocracia, la política, el ponerse de acuerdo a tantos, ¿crees que este sería el punto más complejo de esta acción? Porque, un inciso, el coronel Pedro Baños propone que la capital de esta Unión Hispanoamericana debería de estar en México. Correcto. Y España, el papel de España tendría que ser un papel auxiliador, empujar a que esto se cree, ¿no? Pero la fuerza la tenemos en los estados iberoamericanos, hispanoamericanos. Totalmente. Y si habláramos ya de ir a esa unión, ya no solamente del mundo hispano, sino también del mundo lusófono, habría una cocapitalidad entre México y Brasil, evidentemente. Eso es. México, sabes que es un país, yo lo digo todos los días, que le quiero un montón, cada vez que voy me quedo maravillado, país extraordinario, con un potencial, un dinamismo, un crecimiento demográfico, lo tiene todo, ¿no? Y puede ser mucho más con permiso de Estados Unidos, si le deja a Estados Unidos, podría ser mucho más, evidentemente. Efectivamente, España simplemente acompañaría en este proceso pues, con todo lo que pudiera, con tecnología, con la experiencia, con tantas cosas. Pero fíjate, cuando hablamos de tecnología, mira, o lo que es hoy el tecnológico de Monterrey, sin ir más lejos, ¿no? El poder que tiene. Entonces te quiero decir que claro que se pueden hacer muchísimas cosas. Mira, cuando decimos, ¿es algo utópico? Sí, claro, pero como pongo en una frase ahí también, sabes que la utopía también te ayuda a caminar, a ir avanzando, ¿no? Pero sobre todo, Luis, mira, antes hablábamos de Europa. Si hemos conseguido que esta torre de Babel que somos los europeos estemos unidos, ¿cómo no lo vamos a conseguir entre los hispanoamericanos? Por supuestísimo que sí. De una manera, entre todo el mundo hispano, la civilización hispana sería mucho más sencillo. Que por supuesto no se trata de que todos tengamos el mismo régimen político, como no lo tenemos en Europa. Aquí se respeta que cada país tenga su propio sistema político, ¿no? Pero dentro de que todos sean democracias. Pero evidentemente cada uno con su manera de entender el mundo, también con sus particularidades, porque si tenemos particularidades dentro de España, imagínate dentro de cada país, por supuesto que sí, y dentro de esos países también hay sus propias particularidades. Pero al final lo que tenemos que conseguir es tener una voz única, una voz influyente, una voz poderosa, una voz que sea respetada, sobre todo entendiendo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, entendiendo las nuevas claves geopolíticas, un mundo que se ha roto, que hay un enfrentamiento cada vez mayor entre los distintos bloques que se están creando. Porque si no lo hacemos ahora, Luis, que es al final un poco de los objetivos del libro, lo que explico también, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que
los de antes y los nuevos te van a explotar cada vez más. Y les va a interesar tenerte fraccionados, tenerte enfrentados entre países y tenerte enfrentado intestinamente, como todos estos movimientos, que también lo pongo, estos movimientos indigenistas. Es que ya sabes que estas cosas hay muy pocas que sean por casualidad, Luis. ¿Que significa eso no respetar a los indígenas? En absoluto. ¿Que significa eso acabar con sus lenguas o con sus diferencias? Al contrario, hay que potenciarlas y hay que perpetuarlas, pero siempre con ese contexto de unidad, ¿no? Como hablamos de España, que es que España, que somos un país muy diverso, tremendamente diverso, eso hay que convertirlo en algo positivo y no en algo negativo, en un motivo de enfrentamiento, como lamentablemente algunos políticos por sus finalidades torticeras pues están consiguiendo, ¿no? Y tenemos que tener nexos de unión dentro de España y dentro de esta civilización hispana. Por supuesto que sí. Y lo tenemos mucho más fácil. Lo que digo, si lo hemos conseguido los europeos, que no nos ponemos de acuerdo para nada, que solamente las traducciones, que tú sabes que al final las traducciones, quieras que no, se va perdiendo un poco el espíritu del escrito, de lo que has hablado muchas veces, o sea, aquello que se puede leer entre líneas, que no se comprende cuando se traduce a otro idioma. Entonces, pues claro que sí, claro que se pueden hacer cosas, ¿no? ¿Que es fácil? No. ¿Que lo tenemos que intentar? Por supuesto. Y es más, mira, aquí, por ejemplo, yo estuve como 6 o 7 años de profesor en el curso de Estado Mayor, aquí en España, y venían militares de nuestros países hermanos de América. Pero claro, dependiendo qué gobierno había en España y qué gobierno había en esos países, ¿venían o no venían? Ya. Es un grandísimo error, Luis. Tendrían que venir, lo mismo que nosotros deberíamos ir, tendrían que venir todos los años, esté quien esté en ese gobierno y esté quien esté gobernando en España. Y el 12 de octubre desfilar con las Fuerzas Armadas Españolas. Absolutamente. Pero mira, Luis, es que fíjate, bueno, tú sabes qué pasó, por ejemplo, ahora cuando desfilaron el Día de la Independencia en México, sabes que desfilaron de otros países, creo que hasta de Rusia, y en cambio no estaban desfilando ahí españoles. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Dice, si además, dice, oye, desfilamos con orgullo porque fuimos parte del mismo imperio, nos separamos, y no olvidemos que México, con quien verdaderamente pierde, es con Estados Unidos, que le quita el 50% de su territorio. Ahora, claro, yo entiendo que es más fácil para un gobernante mexicano, oye, meterse con España, que además ahora nos ven como un país flojito, vulnerable, dividido, enfrentado, con muchos problemas de todo tipo. Y oye, no se van a meter con Estados Unidos, no les vaya a dar un bofetón, ¿no? Entonces yo lo entiendo también. Pero mira, Luis, es lo que te digo, deberían venir todos, porque por encima de los gobiernos están los países, están los estados, están las sociedades. Y efectivamente esto lo debemos construir los ciudadanos. Porque muchas de estas cosas que te dice el señor López Obrador, con todo respeto que le tengamos, o la señora Eisenbaum, exactamente igual, lo dice muchas veces pues, para disimular otros problemas internos. O sea, ¿cómo puede decir ahora que lo que está pasando en México, poco menos que fue culpa de los conquistadores españoles, cuando tú sabes que por violencia callejera, por violencia general, mueren 100 personas al día en México, con los problemas que tiene? Entonces te quiero decir, o desigualdades que existen en otros países, porque curiosamente en esos países, fíjate, en algunos casos siguen mandando la misma veintena de familias que fueron los criollos originarios que se separaron, que fomentaron la separación de la independencia de España, del imperio español que éramos todos. Entonces, claro que se pueden hacer cosas y deben además nacer de la sociedad. Incluso si hablamos del tema de los negocios, ¿por qué no empezar incluso desde abajo? No con grandes multinacionales, hoy en día es muy fácil relacionarse a través del comercio online, incluso pequeñas empresas unos con otros, se pueden hacer muchísimas cosas. Tú ya has visto, en el libro lo detallo todo. El tema militar, el tema de inteligencia, exactamente igual. Cuando aquí hablamos de, tú fíjate que aquí te traduzcan un texto del finlandés, que mira que es complicado, que te lo pasen al alemán, del alemán que te lo pasen al español, seguramente queda totalmente desvirtuado. Si ya de por sí sabes que los mensajes en el mundo de la inteligencia suelen ser bastante crípticos y no se dan muchos detalles, pues imagínate cuando ya hay que pasar por varias traducciones. Pero aquí tenemos la ventaja de que todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Oye, cada uno sí, con sus particularidades, como tenemos hasta en las familias tenemos nuestras propias palabras. Claro que sí, pero al final hablamos todos el mismo idioma. Pero lo mismo, pero en tantas cosas, ¿por qué no exigimos eso que pongo en el libro, la virgulilla, que no todo el mundo sabe lo que se dice así, el símbolo de la ñ? ¿Por qué no exigimos que esté en Internet? Oye, y si no, pues creamos nuestra Hispanet. ¿Por qué no la vamos a crear? ¿No tenemos tecnología? Claro que sí que la tenemos y capacidad más que de sobra. Entonces, es lo que te digo, que podemos hacer muchas cosas. Solo es que queramos hacerlos, que tengamos la voluntad.
¿Que los políticos no la tienen? Oye, para eso estamos en la sociedad. Una sociedad que la realidad es que estamos mucho más unida, y tú no sabes la cantidad de hermanos hispanos que me vienen a ver precisamente allí donde estoy yendo, pues a presentar el libro o a firmar ejemplares. Muchísimos, y muchísimos matrimonios mixtos, una cosa, ya tengo una barbaridad, ¿no? Entonces, si es que ya lo tenemos ahí, si es que ya está creado, solamente hace falta ese impulso por parte de la sociedad y ojalá, evidentemente, fuera por parte de los políticos. A mí me encantaría que con toda la humildad, por supuesto, estos políticos leyeran este libro. Oye, que lo criticaran si se atreven, porque como digo, pues es que está tan referenciado que es muy difícil meterse con él, porque no es la opinión de Pedro Baños. Mira, el otro día, por ejemplo, en los premios Planeta, que fueron hace poco, un historiador me contaba, un historiador por lo visto muy prestigioso, que además está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me contaba que había escrito un libro sobre historia sin una sola referencia, sin una sola cita. Porque él se considerará con tanto conocimiento que es capaz de escribir un libro sobre historia simplemente con sus conocimientos. Como yo evidentemente no he dedicado toda mi vida a la historia, aunque siempre me ha apasionado, y siempre he defendido la historia en todos los demás libros, incluso en el anterior que tú has mostrado, decía que cómo no se puede estudiar historia en las academias militares, si es absolutamente fundamental. No vamos a entrar tampoco a abundar mucho más, pero siempre he defendido la historia. Pero como yo no tengo esa capacidad, porque no he dedicado mi vida a estudiar la historia, sí que pongo, tú sabes, cientos de referencias, no hay nada que no esté referenciado. Y como digo, muchas veces yo hacía mi propia controversia, que esa es otra. ¿Qué necesidad tenían los reyes españoles de hacer controversias para ver si aquellas personas de aquellos lugares que se iban conquistando tenían alma o no tenían alma? Pero por favor, no tenía ninguna necesidad, para que veamos el humanismo que hubo desde el principio, precisamente para proteger a todos esos seres humanos. Pero lo que te decía, como yo no tengo esa capacidad, pues ahí están todas las referencias habidas y por haber, para precisamente darle ese peso. Y no olvidemos el peso que le da los 8 apéndices, que fueron intencionadamente muchos, con todas las ideologías, pero con todos tienen la misma vocación. Es el amor a España y el amor a la hispanidad. Por supuesto, y al español, que es muy importante. Porque fíjate, español, Pedro, hay un par de banderas que tú siempre sueles mostrar, ¿no? Y que yo también, pues desde la cantidad de años que hace que te sigo, pues intento educar, entre comillas, a las personas que están en mi entorno en cuanto a lo siguiente. ¿Hablamos español o hablamos castellano? Y la segunda es, ¿somos hispanos o somos latinos? Pues creo que la respuesta a la segunda pregunta la ofreció el otro día Donald Trump. ¿Te acuerdas? Con ese meeting poco antes de las elecciones, cuando pregunta a todos los hispanohablantes que había y les dice, ¿cómo queréis que os llamemos? ¿Latinos o hispanos? Todos hispanos, 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 hispanos. Tú fíjate, es que lo grande que es eso. Tú sabes que es un error. Al final esto de latinos fue precisamente para desprestigiar a España, para quitarle peso a España. El problema es que aquí lo siguen utilizando. Te voy a contar otra anécdota, y esto no lo había contado nunca. Estando todavía en activo en el CSD hace muchos años, igual te estoy hablando, igual hace 18 años, por decirte algo, me acuerdo que me propusieron participar en un libro, que referencio, por cierto, también aquí en este libro, en un libro sobre cómo reforzarnos desde el punto de vista militar, precisamente los hispanos, ¿no? Y me acuerdo que hubo una persona, que no voy a citar, de un centro muy importante en España, que era el que le habían nombrado director, coordinador de ese libro, que él ponía de título Latinoamérica. Y dije, y fui a ver al general, que entonces era mi jefe, y le dije, lo siento, mi general, me niego. Fíjate lo que te estoy diciendo, Luis. O sea, que esta pasión mía viene de lejos. Sí. Ya sabes que además yo siempre he sido muy rebelde. Y le dije, lo siento, mi general, pero me niego a participar en este libro si aparece Latinoamérica en vez de Hispanoamérica. Y, hombre, ¿cómo vas a hacer esto? Además, esta persona, que es una persona muy influyente, era argentino, en un sitio activo, en un centro muy importante. Y no, como tal, y le dije, lo siento mucho, mi general, pero ya puede restarme si quiere, que no voy a participar en un libro donde ponga Latinoamérica cuando tenemos que poner Hispanoamérica. Y efectivamente, al final, conseguí que el libro saliera como Hispanoamérica. Te cuento otra. Cuando en la primera estrategia de seguridad nacional que hay en España, en el año 2010, entonces estando el señor Rodríguez Zapatero de presidente, entonces no se llamó de seguridad nacional, se llamaba Estrategia Española de Seguridad,
yo participé muy activamente. Entonces estaba en el Ministerio de Defensa y participé muy activamente. Y he de decir que me empeñé, y creo que fue un empeño muy personal, en que apareciera en aquel momento precisamente Hispanoamérica. Y he de decir que en las siguientes ediciones, que ya no participé yo, volvieron a poner Latinoamérica. Y lo dejo bien claro porque además tengo, yo tengo un vicio que lo guardo todo. Y tengo todo guardado y lo puedo demostrar, ¿no? Entonces, tú fíjate, como ves, es algo que venía ya, un run que tenía ya de hacía mucho tiempo, ¿no? Esto no es nuevo ni mucho menos. Pero efectivamente es que no tiene nada que ver. Y yo en el libro lo explico al principio del todo, ¿verdad? Que pongo, una cosa es Latinoamérica, otra cosa es Iberoamérica y otra cosa es Hispanoamérica, que seamos conscientes. Y los que nos tenemos que llamar es hispanos. Y los que hay en América son hispanos. Habrá alguno que sea, a lo mejor. Es decir, si viene de la Guayana francesa, pues sí que efectivamente es latinoamericano, pero es una excepción. Los demás somos hispanoamericanos, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y aquí se confunde. Y me duele cada vez que leo algo en la prensa o en la televisión y todo, con latinos, pero ¿qué latinos? Que somos hispanos, que venimos de Hispania y vamos a dejarnos de rollos. Porque ese mundo, el grecorromano, lo trasladamos también allí. Esa cultura grecorromana la trasladamos también allí, Luis. Y también eso es algo que nos debe también llenar de orgullo. Entonces, tú fíjate si el tema da para mucho, ¿no? Por supuesto que nos tenemos que llamar hispanos. Y luego tú ya sabes que aquí la Real Academia de la Lengua acepta, es verdad que en la Constitución viene el castellano, pero sabes que se acepta que de manera ambivalente se puede utilizar también español. Es decir, no estás yendo contra la Constitución, no eres, como dicen muchos, un franquista ni un fascista, ni mucho menos, sino que puedes emplearlo de manera indistinta. Por cierto, mira, aquí es que hay tanta confusión. En la portada, que tenemos aquí el libro detrás, la portada tiene muchas claves. Mira, la primera clave, efectivamente, mira, más que bien se ve, tienes una cámara fantástica. Mira, la portada, Luis, tiene muchas claves. Lo primero, hay ahí una figura del ajedrez, que es la dama, ¿verdad? ¿La dama quién es? Puedes bajarlo ya si quieres, Luis. Así que nos vemos. Mira, ¿la dama quién es? La dama, evidentemente, es Isabel la Católica, la gran reina. Ojalá ahora tuviéramos una gran reina en España como Isabel la Católica, una gran dirigente. Sí, por supuesto, no, es lo que acabo de decir, no tiene nada que ver con despreciar a los reyes actuales, ni mucho menos. Tú ya me entiendes, una buena dirigente como Isabel la Católica. Pero fíjate, incluso por encima de ella, ¿por qué está puesta la virgulilla? Porque por encima de cualquier dirigente, Luis, por encima de cualquier dirigente, sea quien sea, está, en el caso nuestro, España, está la hispanidad, está el español. Porque ellos tienen que servirse, no servirse como los políticos actuales, a sí mismo, a su partido político, sino servir a la sociedad, precisamente que les ha llevado a ese poder. Y tienen que servir a España, tienen que servir a la hispanidad, tienen que servir al español. Pero luego hay otro código también muy importante, que es el código de colores. El rojo y el blanco. No es por azar. Si hablamos de rojo y el blanco, estamos hablando ¿de qué? De la bandera de Borgoña, la Cruz de San Andrés. Aquí hay ignorantes que siguen diciendo que es que la cruz de la bandera de Borgoña, que es franquista. Yo lo he oído decir todavía no hace mucho a estos, no sé cómo definirles, ignorantes, evidentemente es lo que son, muchos también con maldad, ¿no? Pero vamos a ver, pero si la bandera de Borgoña, que no vamos a extendernos, pero que sabes que viene de la unión matrimonial de Juana de Castilla, llamada Juana la Loca, y de Felipe el Hermoso. Y de ahí, que precisamente él era de Borgoña, ellos digamos que su santo era San Andrés, precisamente, y la bandera de Borgoña, la primera vez que se utiliza en combate, es en la batalla de Pavía, a principios del siglo XVI. Pero ¿cómo puedes decir por amor del cielo que es franquista? Que además tú sabes que luego es la bandera del imperio, que luego se cambia, porque sabes que se confundía en los barcos, luego con el humo, se confundía, o con la niebla, se confundía y por tanto se pone los colores rojo y gualda. Se cambia precisamente, es cuando se produce el cambio. Pero siempre ha sido la bandera del imperio. O sea, ¿pero cómo puede haber tanta ignorancia, de verdad, Luis? Es que te quedas alucinado. Pero personas que salen, salen ahí tertulianos en televisión diciendo barbaridades, como dicen tantas otras cosas, ¿no? Exacto. Pero sobre todo que hacen daño a su propio país. Pero es que a mí me duele mucho. Mira, tú que has viajado también por tantos sitios, yo he estado en lugares dando conferencias que eran muy de izquierdas en aquellos momentos los gobiernos, muy de izquierdas.
no ha habido ninguno en el que no hayamos empezado poniéndonos todos en pie, cantando el himno aunque fuera desde un aparato, o bien llevando hasta una banda militar y hacer un pequeño homenaje a la bandera y ponernos todos de pie con la mano en el corazón, cantando el himno, y nos daba igual que fuera un gobierno de izquierdas que de derechas, si se trata del amor a tu país, del amor a tu país. Y aquí hay quien parece que es que está nada más que deseando hacer mal, criticar, difamar a su propio país. Esto es inaceptable. Creo que no, evidentemente no pasa, creo que en ninguna otra parte del mundo, lamentablemente, Luis. Ya para ir concluyendo, porque el coronel tiene que seguir haciendo sus cosas, me gustaría terminar con la última pregunta, mi coronel, y es, vamos a suponer que esta unión hispanoamericana pudiese ser algo real, que nuestros gobernantes se pusieran de acuerdo, que pusiéramos en común nuestro idioma, que es lo más importante, nuestra cultura, nuestros aprendizajes, el periodismo, que también lo tocas en tu obra, la economía, la tecnología, que pudiéramos crear esa estructura. ¿Nos dejarían Estados Unidos? ¿Nos dejaría China? ¿Nos dejaría la Unión Europea? ¿Podríamos combatir contra eso? Ese es el problema. Ese es el principal problema al que nos enfrentamos. Más que a la diversidad que tenemos, que también sería un hándicap a superar, pero sobre todo, efectivamente, lo que te decía, porque las potencias que hasta ahora han aprovechado de este fraccionamiento, no olvidemos que hoy todavía el Reino Unido es muy importante su influencia en alguno de estos países, que, por ejemplo, pues aprovechan buena parte también de las minas principales, ¿no? Y otros países anglosajones. Pero piensa que ahora efectivamente hay otras potencias, como es el caso de China, que aquí hablamos mucho de China en África, pero China en América es espectacular. Hay países que ya parece que solo ves ya coches chinos, ¿no? Pero sí, piensa que está llevando el litio del triángulo ese de litio, el famoso triángulo del litio, el cobre de Chile, el petróleo de Venezuela, el macropuerto de Chancay que acaban de crear en Perú. O sea, una cosa espectacular, ¿no? Es decir, por supuesto, ¿les va a interesar esto? No. ¿Significa eso que vamos a tirar ya la toalla antes de empezar? Tampoco, porque si algo somos peleones, ¿no? Y por supuesto que no. Fácil no va a ser y probablemente tendremos que contar con alianzas. El otro día, precisamente haciendo un programa en el canal de una persona que está en Estados Unidos, en Houston concretamente, de Alejandro Torrealba, por cierto, un gran hispanista también, que también defiende la hispanidad, me decía, ¿y si a lo mejor aprovechamos esta corriente Trump que a lo mejor nos ayuda a hermanarnos y a lo mejor le interesa aliarse con esta nueva civilización hispana, con este nuevo siglo de oro hispano, para hacer frente a sus verdaderos adversarios, el primero de ellos China y a lo mejor también otros países, que puede ser Rusia o que puede ser India? Oye, pues a lo mejor no debemos descartar esa posibilidad, porque evidentemente siempre para recorrer un camino de esta importancia, tú tienes que contar con aliados, tienes que contar con socios, que no significa que luego a lo mejor no termines enfrentándote también con ellos, pero para recorrer el camino necesitas muletas, muchas veces para apoyarte en ellas, ¿no? Para precisamente poder llegar a buen puerto. Por supuesto que sí. Pues aventureros, en todas las librerías, Geohispanidad, hemos descubierto las claves de la portada que yo no me había dado cuenta y he de confesar que de todos los libros del coronel Pedro Baños que me he leído, este es el que más rápido me lo he leído ya, insisto, pues prácticamente en una semana, en unos cuantos tragos, pero porque se hace muy ameno, es muy fácil de leer, además te gusta recordar cómo se produjeron pues todas las batallas, cómo fue la conquista, qué es lo que ha ocurrido geopolíticamente a lo largo de la historia en relación con la conquista de América, qué ocurrió con Inglaterra, con Estados Unidos, etc. Y yo creo que es un libro para tenerlo de cabecera, no es un libro para me lo leo y lo meto en una librería y ya está, creo que es un libro que se puede consultar constantemente y que te ayuda de alguna forma a tomar conciencia de vez en cuando de lo importante que sería que estemos más hermanados, que nos queramos más y que realmente hagamos algo. Es que hay que hacer algo. No se puede quedar solo en las páginas del libro del coronel Baños. Esto totalmente, tenemos que ejecutarlo. Esto tiene que ser una realidad, Pedro. Esto debe ser, me gustaría que fuera, tú dices, un estimulador, ¿no? Para que, dice, ¿y por qué no? Yo no había caído en esto. Y que lo lean los políticos y dirán, oye, pues caray, esto es una gran posibilidad, ¿no? Tenemos ahí una vía abierta que a lo mejor no habíamos contado con ella. Pero efectivamente, mira, ya sabes que yo de entrada todos mis libros intento que sean muy asequibles, que lo pueda leer cualquiera, que cualquiera lo disfrute, que casi se lean como una novela, eso, casi un libro de aventuras. Y efectivamente, además, fíjate, cosas que dices,
¿Quién sabía, por ejemplo, el tema de Canadá y Alaska, ¿no? Sí, exacto. Que, por cierto, ya ves cómo nos la jugaron una vez más los ingleses. Te pones de mala leche leyendo tu libro también, ¿eh? Yo lo reconozco. Mira, ¿sabes lo que nos pasa, Luis? Y con esto ya termino. Que somos buena gente. Y somos tan buena gente que muchas veces nos han jugado muy malas pasadas. Hay veces que somos demasiado inocentes. Pero si nos pasa aquí en la Unión Europea, y lo estamos viendo todos los días, como pues aquí nos dan capotazos, y mira, te podía contar casos de no parar y haremos otros 2 o 3 programas más, ¿no? De cómo los propios países europeos a España nos vacilan en tantos temas. Ya no te voy a decir los de abajo, ¿no? Solamente los nuestros, los de la misma Unión Europea. Entonces, porque somos buena gente, es que esa es la clave. Entonces, nosotros vamos con nuestro honor, con nuestro tanto, nos damos la mano, la palabra es sagrada, y llega el otro y te mete una puñalada trapera que te ha dejado destrozado, ¿no? Y el problema es que nos siguen dando puñaladas traperas. Así que, Luis, encantadísimo de haber estado en tu programa, has sido hiper generoso y ya sabes, a tu disposición, y espero que dentro de poco, cuando hayas hecho un viaje interesante, estos que tú haces más que frecuentemente, nos lo vengas a contar al canal. Pues mi coronel, tengo un viaje ya hecho que hice este verano. No sé si recuerdas que te hablé de la isla de Tana en Vanuatu, la historia de John Frum, el culto cargo. Ya lo he hecho, he vuelto de allí, he estado con esa gente y de verdad que vengo con unas historias alucinantes que será un honor y un placer, por supuesto, volver a pasarme por el canal del coronel a contarlas porque van a gustar. Mi coronel, te dejo ya. Última pregunta, un poquito emocional. A Pedro Baños, ¿cómo le gustaría ser recordado? Pues mira, sobre todo me gustaría ser recordado como alguien, desde la trinchera a la que le llevó la vida, siempre tuvo como faro que le guiaba la defensa de España y de los españoles. Y por tanto, también por ende, de toda la hispanidad. Qué bonito, qué bueno, qué bueno. Pues bueno, genio y figura como siempre Pedro Baños aquí en Desafío Viajero. Aventureros, muchas gracias por haber estado en el capítulo de hoy. Ha sido un honor y un placer contar con vuestra presencia, vuestra asistencia. Oye, y es que estaríamos horas escuchando al coronel Pedro Baños, pero si queréis más de lo que nos cuenta, os espera en el canal del coronel. Un abrazo, amigos, y hasta la vista.